Buenas tardes, bienvenidos a este Hablando de Análisis Técnico con José Luis Cárpatos. Buenas tardes, José Luis. Hola, muy buenas. Perdona el contraluz, pero como lo que interesan son los gráficos, Nada. no he cerrado Exacto, contraluces ventanas y historias. Sí, es una ventana pero bueno, no pasa nada. Muy bien. Oye, hoy teníamos que hablar de varias cosas muy importantes. Tenemos el SP500 ahí con soportes muy importantes, tenemos bonos, tenemos el petróleo, que también, como comentabas, no lo hemos tocado nunca y es muy importante. Pero empezamos, si te parece, por el Standard & Poor's, por el SP500, que se está hablando muchísimo. Esta mañana lo has comentado tú en Serenity Markets, que está cerca de unos niveles importantes y si los perdiera, tendríamos por delante tela marinera. Sí, no hay nada más importante ahora, es que nos podemos olvidar de casi todo el análisis técnico y centrarnos en un poco lo que hay, ¿no? El SP500 está guiando a todas las bolsas, se ve bien, ¿no? ¿Le he dado a compartir pantalla? No le he dado a compartir pantalla, perdón. No. Perdón, un segundo. Un segundito. Tranquilo. En casa del herrero, cuchillo de palo. Se me olvida preparar esto para compartir pantalla, no te digo yo lo que hay. A ver, ahora, aquí está la flecha esta, que tengo que poner esto con formato para que se vea bien. Y aquí estás, aquí te veo. Vale, comparto pantalla. Bien. Lo voy a agrandar todo lo que pueda. ¿Se ve bien el gráfico del SP500? Perfectamente. No se corta, ¿verdad? Vale, pues entonces... No, se ve bien. Vale, pues no hay nada más importante que esto. Este es el que va a decidir el destino de muchos mercados, no solo de las bolsas, sino también de los bonos posiblemente y de otras cosas. Aquí hay que ser pragmáticos, tener la mente abierta, puede pasar cualquier cosa. Yo me quitaría cualquier sesgo ni bajista ni alcista respecto a la situación. Este gráfico no es ni alcista ni bajista. Y de hecho, las presiones de flujos diarias y semanales nos están mostrando que está todo el mundo extremadamente despistado, con las grandes manos fuertes haciendo cada vez un volumen más increíble en las opciones 0 DTE, es decir, 0 días a la expiración. Intradía puro, Juan, o sea, intradía salvaje. Sí. ¿Por qué hacen intradía salvaje una mano fuerte? Que eso es una barbaridad, con el volumen que mueven. Pues porque no tienen claro hacia qué dirección vamos. Correcto. Entonces, el gráfico es cristalino. La zona de soportes es monumental, porque estamos ahí intentando perder la directriz alcista de octubre, que no está claro que esté perdida, no está claro, pero es que tenemos a la media de 100 y a la de 50, a la de 200, todas las medias están agrupadas en el mismo punto. Este tipo de cosas, cuando se agrupan todas las medias, evidentemente es una muestra de lo lateral y lo confuso que está un subyacente, porque por eso, claro, todo se agrupa en el mismo sitio. Este tipo de agrupaciones terminan siempre con una gran explosión. Por ejemplo, yo en mi libro de Leones contra Gacelas hablaba mucho del triple cruce de la muerte, que Exacto, es correcto. algo de esto. Me acuerdo con otras de medias, 4, 18, 40. Bueno, cuando todas las medias se agrupan en el mismo sitio y se expanden de repente en alguna dirección, agárrate los machos porque esta va a ser buena. Entonces, si se pierde este soporte, vamos a darle un poco de margen hasta 3.920, que Dios nos coja confesados. La presión bajista se va a incrementar seguramente de una manera brutal. Entonces, primer soporte que se alcanzaría a mucha velocidad, sin duda alguna, 3.800, 3.780. Estoy hablando del futuro, el spot sería un poquito menos. Y si no se para ahí, pues nos vamos a los mínimos. Pero esta pérdida es grave, es una pérdida grave. Mientras no se más pierda... por lo que dices, porque la presión de los bajistas era muy grande, muy grande. Entonces ahí se dejarían de tener dudas y todo el mundo intentaría probar suerte a ver si pilla un buen tramo hacia abajo. Pero también puede pasar lo contrario. Puede pasar que aguanten esta zona de soportes. Además, yo tengo aquí unas zonas marcadas en verde y en rojo que son soportes y resistencias cuantitativas. Esto se lo puede poner cualquiera. Yo tengo la plataforma ProReal Time. En cada plataforma imagino que se llamará igual. Es esto, este indicador.
que se puede descargar de manera gratuita porque me lo pregunta mucha gente. Con esto tenemos dibujada dónde hay mucho volumen, dónde hubo mucho volumen en su momento, con lo cual eso te forma una resistencia y un soporte cuantitativo. Entonces, el soporte cuantitativo además termina ahí, en la zona de clave, 3.940. Entonces, hacia arriba, si empieza a subir, tiene una zona de resistencias cuantitativas donde se negoció muchísimo volumen entre 4.080 y 4.200. Teniendo en cuenta que si pasa de la zona 4.080, por Goldman y por McElligott, sabemos que los CTAs, Commodities Trading Advisor, que hemos hablado a veces de ellos, es una figura que aquí no existe, pero en Estados Unidos sí, y es una parte de las manos fuertes que mueve mucho mercado. Los Commodity Trading Advisor están cortos al 78-80% de SP500. Madre mía. Esta gente cambia de corto a largo en la zona 4.090-4.100. Cada vez que ellos cambian de lado, más o menos estamos hablando de que en una sola sesión te meten 20.000 millones de dólares en futuros comprados o vendidos, 30.000 millones en una sola sesión, en pocas horas. Imagínate el salto que da esto y todo el mundo dice, no sé qué ha pasado, no sé qué habrá pasado. Es eso lo que ha pasado. Pues ahí lo tienes. Problema, que si pierden este soporte incrementan la posición corta al 100% y giran también en el Nasdaq, en el Russell, que aún no han girado. Ahí están aún aguantando largos. Entonces, estamos hablando de puntos de equilibrio muy delicados y que pueden provocar explosiones muy fuertes en cualquier dirección. Entonces, hay que quitarse el sesgo de la cabeza, no, esto va para abajo, ¿no? No se sabe dónde va. Habrá que esperar dato de empleo de mañana, dato de IPC del martes. Eso es lo que va a decidir hacia dónde va y los gráficos nos lo confirmarán. Si rompe esta zona, se irá a toda pastilla al 4.200. Y si rompe el 4.200, esto pasa de bajista secular a alcista. Se acabó la tendencia bajista desde el mes de enero del 2022. O sea que fíjate, y son importantes los niveles. Y además, si rompe ese 4.200, si apretamos el gráfico, vemos una construcción aquí un tanto confusa, pero que mucha gente considera que es un gran hombro, cabeza, hombro invertido de un nivel estratosférico. Sí, eso lo hemos comentado también en los vídeos anteriores que vimos también, ya lo dijimos, sí. Sí. Aquí hay uno menor, que es este hombro, cabeza, hombro, pero aquí también se puede ver una figura mucho más grande que viene desde aquí, pero en todo caso tenemos esta más pequeña que está clara. Esto es un hombro, cabeza, hombro invertido. Y, como dije la semana pasada o la anterior, el hecho de que venga tras una subida no significa que pierda el valor de hombro, cabeza, hombro invertido. Los padres del análisis técnico dejaron siempre claro que un hombro, cabeza, hombro aparezca donde aparezca, es válido, es muy válido. Entonces, cuidado, hacia abajo o hacia arriba. Y vuelvo a recordar lo que pasó en Europa. Que si la macro está muy mal, que si la macro está muy mal, que si la macro está muy mal. La macro estaba muy mal hasta que se rompieron niveles como estos. Y la macro siguió estando mal, pero aquello se fue a máximos históricos. Eurostoxx en máximos históricos, FTSE 100 en máximos históricos, CAC en máximos históricos y el IBEX está también animado. Entonces, por favor, vamos a hacer caso a los gráficos y a dejarnos de análisis macroeconómicos aplicados a lo que va a hacer la bolsa. La bolsa va con mucho adelanto respecto a la macroeconomía y a Correcto. ver si la bolsa lo que está descontando es ya 6 meses o 9 meses más por delante. Sí, sí, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso lo hablaba el otro día con Héctor, perdón. Cómo la bolsa es un indicador adelantado de la economía. ¿En qué periodo de tiempo? Bueno, pues eso también habrá que verlo. Pero la macroeconomía va por un lado y el análisis técnico y la bolsa en este caso va por otro totalmente diferente. Eso sí que es importante tenerlo en cuenta. Hablábamos también antes de los bonos, del Bund, del bono americano, de conforme están comportando, porque sí que es cierto que vuelven a estar en el candelero. Ahora con estas previsibles vueltas a subir de tipos, tanto la Fed como en Europa, vuelven a estar otra vez en el ojo del huracán o en la mira de los inversores. Así es. Casi tan importante como los niveles que hemos visto en el SP500 son los niveles que tiene el bono americano a 10 años. Este vídeo lo dedicamos a análisis técnico, ¿no? Entonces tengo que defender mucho el análisis técnico en el cual creo. Hay mucha gente que dice, no, yo prefiero solo analizar por fundamentales porque el análisis técnico son casualidades. ¿Alguien puede decirme si es bastante casualidad que el bono americano, el futuro del bono americano de 10 años rebote
se pare exactamente ni un punto más ni un punto menos a la altura de la media de 200 y se dé la vuelta y se vaya otra vez a mínimos. Eso no es casualidad. Tenemos que creer en el análisis técnico. Por favor, un poco de fe en el análisis técnico, que funciona muy bien. Bueno, pues atención, si el SP500 está al borde de algo importante hacia arriba o hacia abajo, el bono americano a 10 años, que ahora mismo para las bolsas es más importante porque son los que nos están mostrando un poco el camino, mira dónde está. Este nivel corresponde al 4% de rentabilidad. El gráfico de rentabilidad es siempre un espejo, está al revés. Al contrario. Al contrario. Entonces, esto es el 4% de rentabilidad. Ahí se paró 1000 veces en los últimos días, ahí se paró en noviembre del 2022 y ahí se paró en octubre del 2022. Si se para ahí, vamos a ver un subidón, porque técnicamente hablando, eso es un soporte de tal envergadura que el momento que se pare ahí puede tener un rebote gigantesco, como mínimo hasta aquí arriba, podría bajar las rentabilidades del 3,30% o más. Pero si pierde esto, vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Que Dios nos coja confesados, porque vete ya tú a saber ¿hasta dónde se va a parar esto, ¿no? Voy a intentar poner un poco más apretado el gráfico. Claro, es que nos vamos a niveles... Me tengo que ir mucho más atrás. Espera a ver un momento porque tengo que hacer más pequeñito el gráfico, si no, no puedo acceder a las herramientas. Vamos a ponerlo en semanas. El soporte es impresionante. Entonces, nos tendríamos que ir, aquí sí que 14. Nos vamos al año 2014, donde este soporte siguió funcionando, como podemos ver, hasta un poco más abajo, hasta el 106,88 del futuro, un poquito menos. Estamos hablando de soportes que creemos que son soportes de ahora, pero como vemos son soportes del 2014 y todo esto lo ha visto toda la mano fuerte en pleno. Entonces, fíjate de lo que estamos hablando. Por debajo hay agua. Sí. ¿Cuál es el problema? Que los bonos, y ahora tenemos que mezclar el análisis técnico con un poquito de fundamental, los bonos no son la bolsa. La bolsa puede caer, un valor puede caer el 90%, puede caer el 10% o puede caer el 15%, que sé, no se sabe. Pero un bono no puede caer a partir de determinados niveles. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Recuerda los bonos británicos. Cayeron tanto que se montó tal pifos. Sí, se montó una gorda a nivel mundial. Que tuvieron que tomar medidas porque las compañías de seguros, los fondos de pensiones están cargados de bonos hasta la bandera y todo tiene un límite. Entonces, la Reserva Federal puede tentar la suerte hasta que no rompa algo. Y aquí se puede romper algo, ¿eh? Cuidado. No olvidemos una cosa. Habrá personas que se preguntarán, bueno, vale, por análisis técnico lo veo claro, tiene una resistencia de rentabilidad en el 4 que viene desde el año 2014 y soporte de tal y cual, pero ¿cómo puede ser que el bono a 10 años esté al 4 de rentabilidad cuando los tipos de interés están al 6? Esto no tiene sentido, con lo cual yo creo que va a romper este soporte técnico y se va a desplomar. Cuidado con esa apreciación. El mercado anticipa cualquier cosa con mucha anticipación. Si eso fuera, no sé cómo decirte, tan fácil de que se tiene que ir muy lejos, ya lo habría hecho. Aquí hay gente que nos da a nosotros sopas con onda a 1000 como nosotros juntos, ¿no? Que son potentísimos. Sí. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué están dudando? Pues por una razón muy sencilla. Porque al estar la curva de tipos invertidísima, los bonos, cuanto más a largo plazo son, menos están bajando. Y los bonos, cuanto más a corto plazo son, más están bajando. ¿Por qué? Porque la gente lo que piensa, esa cotización que vemos ahí atascada en el 4 y no en el 5, que a lo mejor sería más lógico, puesto que los tipos van a llegar casi al 6, es porque se descuenta que la Reserva Federal está pasándose ya con las subidas de tipos y va a causar una recesión grave. Entonces, los bonos a muchos años dicen, ¿para qué voy a caer tanto si dentro de unos meses estos ceporros van a provocar una recesión y van a tener que bajar los tipos? Claro. En cambio, los bonos a corto plazo se desploman porque la gente dice, es que en la vida de mi bono
todo van a ser disgustos, porque aún no habrán causado la recesión y no empezarán a subir tipos. Ese es el motivo por el cual estos bonos a largo están más contenidos, al menos en Estados Unidos. En Europa la situación está mucho peor. En Europa la situación es grave. Como vemos por técnico, tendencia bajista demoledora, no encuentra soportes. Europa está muchísimo peor en cuanto a bonos, no encuentra soportes. Tengo que apretar esto y encontramos dónde está el siguiente soporte. Estamos de nuevo hablando del año 2015, más o menos parecido al bono americano. Ahí tenemos un soporte mayor, donde va a tener mucha dificultad para pasar, es decir, le queda un poco de margen de subida de rentabilidades, pero no mucho. Esto ya lo está viendo todo el mundo y fíjate cómo cuando llegó al último de muy largo plazo, que fue este, que venía también en 2015, hizo la típica trampa bajista, siempre se intenta dar el último tirón para cazar los stops. Estos los que hacen price action, que en Intefi eso lo tratamos mucho, le damos mucho cariño a la price action. Los que hacen price action lo dicen siempre mucho. Cuidado con la última trampa bajista, porque ahí es donde se pega la vuelta. Entonces, respetó el soporte al final y mira que rebote. Ahora ha llegado al siguiente de largo plazo. Entonces, los bonos deberían estar un poco, aunque rompan esa resistencia del 4 de los americanos y tal, tampoco, lo que estoy intentando demostrar es que tampoco tienen tanta caída ya, ¿eh? Y estamos hablando de que esta castaña que estamos viendo... No, es una pasada, es una pasada. No se había visto desde el siglo XVIII. Según Harnett de Bank of America, desde el siglo XVIII no se había visto nada igual. Madre mía. Siglo XVIII. No. O sea, estamos hablando de los bonos de antes de Napoleón. Exacto. Estamos yéndonos a muchos siglos para atrás. No estamos yendo 30, 40, 50 u 80 años, ¿no? No estamos hablando de siglos. 300 años. De los bonos de antes de Napoleón, que no sé qué tipo tendrían, la verdad, lo desconozco. Ni cómo lo harían aquella vez, pero bueno. Sí. Oye, por último, el petróleo, que no lo hemos comentado nunca, como decías anteriormente, y es muy importante, viendo también que se está hablando de China, se está hablando de países que quieren salirse de la OPEP, se está hablando de un montón de movimientos que pueden afectar muchísimo al precio del petróleo. Claro, el precio del petróleo lo vimos en su peor momento en 120, cuando la guerra de Ucrania, 120 o 122, no me acuerdo ahora exactamente 120, cuándo. Sí, ahí lo tienes. 120. Ahora parece que se ha estabilizado un poquito, pero no sabemos, no queda muy claro si esa estabilización del precio va a continuar o nos vamos a ir, como dicen muchas voces, vamos a volver a precios de 100, que es lo que se está escuchando muchísimo últimamente, ¿eh? Sí, por técnico, vamos a ceñirnos al técnico porque el macro del petróleo sería muy, muy complejo. Lo que tenemos es un lateral impresionante, realmente de lo de manual, es un rectángulo clásico, difícil de ver con tanta perfección. Tiene un suelo muy claro en la zona estoy hablando del futuro, de 73, y tiene un máximo muy claro en la zona del 82. Y ahí va, abajo, arriba, arriba, abajo, y ahí están haciendo intradía, los swing trading, las manos fuertes, abajo, arriba, arriba. Supongo que a nadie se le escapará que en el momento que rompa ese rectángulo va a meter una de las buenas. Cuidado, porque la ruptura de los rectángulos suelen venir precedidas, como dicen muy bien los estudiosos del price action, de esas trampas alcistas o bajistas que hemos visto antes. Yo, en mi vida, y he visto muchos rectángulos, hombre, me senté en esta silla en 1985 y aún no me he levantado. Fíjate, Juan, si he visto yo rectángulos de estos. Si llevas rectángulos, cuadrados, triángulos, sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Entonces, la mayoría de las veces, primero tienes un intento de ruptura falso, te hace un poquito por aquí o te hace un poquito por aquí y entonces se te va al revés y es cuando viene el bueno. Siempre que veamos en un rectángulo un intento de ruptura que no cuaja y que se vuelve a meter dentro, atención por el lado contrario, porque si entonces viene la ruptura por el lado contrario, estadísticamente esa suele ser la buena. Y claro, la ruptura de un rectángulo así promete ser un movimiento muy brillante. Si la ruptura es por arriba, el problema que se va a encontrar es que en 87 se encuentra la media de 200, que como podemos ver, en los últimos 3 intentos se la ha tragado. Entonces, aquí la estrategia mejor podría ser
intentar entrar por ahí, pero cerrarse en cuanto llega a la media de 200 porque es muy arriesgado seguir ahí. Por debajo, en cambio, desgraciadamente tiene mucho campo libre. Entonces, la castaña hacia abajo, esa sí que podría ser buena. Entonces, atención, si la figura técnica perfecta sería, se sale por aquí en falso y se escapa por debajo. Se puede ir a 58, podemos pensar, a ver, es mucha caída, eso es imposible. Creo que el petróleo ya nos ha demostrado que no hay nada imposible. Recuerdo cuando cotizó en negativo. O sea, llegó a cotizar también, en negativo. cierto. Los futuros que cotizaron cuando el COVID, correcto. Entonces, en el petróleo no hay nada negativo y el potencial de caída es absolutamente una barbaridad el que tiene como rompa ese rectángulo hacia abajo. Si nos vamos al gráfico de semanas, que siempre hay que hacerlo para ver un poco por dónde vienen los tiros, lo confirmamos. No tiene nada hacia abajo hasta esa zona de 58 que hemos dicho, que se ve reforzadísima porque ahí hay mucho volumen negociado y además está la media de 200 en semanal. De ahí no va a pasar. Pero este tramo nos lo comemos frito con patatas. La excusa ya la pondremos después. Es que China se ha enfriado. Es que la guerra de no sé qué. Es que lo que sea, correcto. Siempre hay un algo. Pero mientras nos quedamos todos mirando, entonces, por favor, seamos conscientes, sobre todo el que esté en posición larga, del peligro que corre como ese rectángulo se rompa a la baja. Porque no tiene nada hasta los 58,60. Así que, claro, ni te cuento, si eso pasara, le ha tocado la lotería de Navidad por anticipado a la inflación. Porque con una caída así del petróleo... La inflación estaría encantadísima. Encantadísima la vida. Hacia arriba, 87. Esa media 200 no parece fácil de pasar. Así que el petróleo siempre es un producto muy interesante para los que operan en swing trading y ese tipo de cosas. Es de los ideales. Se mueve mucho y también respeta el análisis técnico como todos y sobre todo no tiene límites. El petróleo puede estar el año que viene en 200 o en 0. Ya lo hemos visto. Exacto. Y además es que lo hemos visto en 120 y en 0 en cuestión de 2 años. Bueno, para ser exactos, creo que bajó a menos 30 o no sé cuánto fue. Míralo, ahí está. No. Aquí. Sí, mira, eso, 2000. Menos 6,9 dólares. Es decir, eso fue en el 2020 y en el 2022 lo vimos en 120. Pues es que hay un rango ahí de precios. ¿Qué quiere decir cotizar en negativo? O sea, porque, por ejemplo, una acción no puede cotizar en negativo. La acción puede valer 0 o algo, pero menos de 0 no puede valer. ¿Por qué este futuro, esta aplicación, hay mucha gente que me la pide a veces? ¿Cómo puede ser que un futuro cotice en negativo? Bueno, solo pueden cotizar en negativo futuros sobre materias primas. Si no son sobre materias primas, el soporte final es 0, de ahí no pasa. ¿Por qué? Porque aquí lo que te decían era 6,3 en negativo significaba que tú para poder vender un barril de petróleo, tenías que pagarle 6,3 dólares al que te compraba. O sea, no solo no te pagaba nada por venderle el barril de petróleo, sino que tú le tenías que pagar a él 6,3 dólares. Y podemos pensar, eso es absurdo. No, no es absurdo. Esto tiene una explicación. Esto pasa cuando todos los almacenes de petróleo están llenos. Nadie quiere el petróleo porque no tiene dónde almacenarlo. Entonces, tú tienes que pagar porque te quiten el problema de que no tienes dónde almacenar el petróleo, no te pagarán nada. Que no puedes parar de producir. Eso es, ese es el tema. Entonces, por ejemplo, el petróleo de los Urales ruso, que aún no estaba la guerra ni nada de eso, este fue el que más en negativo llevó. Es que nadie sabía qué hacer con el petróleo de los Urales. Y te pagaban porque tú te lo quedaras y ya te apañarás tú con el almacenamiento. Es decir, el coste de almacenamiento era mayor que el coste que el precio que te daban por el petróleo. Sí. Y ahora voy a contar una anécdota. Decimos que el petróleo está caro, pero yo ahora propongo lo siguiente. El amable escuchante se vaya a internet y mire un barril de petróleo cuántos litros son, porque eso va en galones o no sé qué, que lo mire en litros. Y que se vaya entonces a la página del Mercadona, del Día, de lo que sea, y que calcule cuánto le costaría, que pone los precios, con botellas de agua, de Fonbella, de la que sea, llenar ese barril de petróleo.
un barril de petróleo lleno de agua mineral valdría muchísimo más de los 80 y... ¿Cuánto está ahora? 76,69 dólares. Mucho más. Mucho más. El agua es más cara que el petróleo. Mucho más. Yo propongo que se haga el experimento. Es que no me acuerdo cuántos litros son. Sí, pero es curioso, es curioso. Se busca en el Google. Yo no lo había pensado yo nunca. Intenta ver el precio de una botella de 1,5 litros de esas que venden en el Mercadona, de botella, de solar, de agua, yo que sé, de esas. Intenta llenar con botellas de esas un barril de petróleo y verás, te saldría muchísimo más caro. Es decir, sale más a cuenta beber petróleo que beber agua. Pero fíjate dónde hemos llegado, que el agua sea más cara que el petróleo. Una pasada. ¿Y dónde está el problema? En que, claro, este es el precio del petróleo así tal cual, pero luego nos atizan los impuestos que nos atizan. Exacto. Claro, y es donde se va. Si el petróleo llegara a la gasolinera a este precio, nada más, estaríamos todo el día dando vueltas con el coche. El problema está en que, claro, hay que pagar el refino, esto es petróleo así tal cual, luego hay que pagar el refinado, luego hay que pagar el transporte y ahora viene lo peor. Y luego, claro, el margen de la gasolinera, que también tendrán que ganar dinero, pero lo peor es que tenemos prácticamente la mitad del precio son impuestos. En España y en todos los lados. Eso totalmente. Sí. Vale. Oye, José, muchísimas gracias por todo lo que nos has explicado, por el SP, los bonos, petróleo, que están totalmente de actualidad. Y nada, te vemos la semana que viene en el próximo vídeo. Eso es. Y por favor, cerremos el grifo cuando no usemos el agua porque ya ves lo cara que está. Muy bien. Venga, pasa buenas tardes. Hasta la semana que viene. Chao.